¿Te imaginas comprar una granja pensando que sería el comienzo de una nueva vida, y al abrir la puerta descubrir que no estaba solo? Bon creyó que había heredado una simple cabaña olvidada, pero dentro lo esperaban tres mujeres enormes, imponentes y misteriosas, que no estaban dispuestas a marcharse. Lo que parecía un sueño barato pronto se convirtió en una prueba de valor, deseo y supervivencia. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde dónde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. La escritura se sentía más pesada de lo que debería en las manos curtidas de Bon Whitmore mientras miraba la casa de campo que se suponía debía estar vacía. Tres mujeres estaban de pie en el porche como centinelas, sus imponentes figuras proyectando largas sombras sobre las tablas de madera. La más alta, con brazos capaces de derribar a un toro, dio un paso al frente con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules. «Debe ser el nuevo dueño», dijo, con una voz que llevaba el peso de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Pero había algo más en su tono. Algo que hizo que el vello en la nuca de Bon se erizara. Las otras dos mujeres se colocaron a sus lados, igual de altas y musculosas, observándolo con la intensidad de depredadores midiendo a su presa. Bon había viajado 3 días por terrenos difíciles para llegar a esa propiedad remota. Había invertido todos sus ahorros en lo que el vendedor le prometió era tierra fértil, perfecta para la ganadería. El aislamiento había sido parte del atractivo, una oportunidad de empezar de nuevo lejos de las complicaciones de la vida en el pueblo. Pero ahora, de pie en el polvoriento patio con esas tres desconocidas reclamando su espacio, ese aislamiento se sentía más como una trampa. «Señoras, creo que ha habido una confusión», dijo Bon, manteniendo la voz firme a pesar de la incomodidad que le recorría la espalda. «Esta es mi propiedad ahora. Tengo los documentos legales aquí mismo». Levantó la escritura, el sello oficial aún fresco y nítido. La sonrisa de la mujer se amplió, revelando dientes que parecían demasiado afilados para su tranquilidad. «Oh, sabemos exactamente quién eres, Bon Whitmore. Te estábamos esperando». La forma en que pronunció su nombre le provocó un escalofrío. ¿Cómo sabía quién era él? El vendedor le había asegurado que la transacción era privada, que nadie más sabía de la compra. «Hemos estado viviendo aquí desde hace un buen tiempo», intervino la segunda mujer, con una voz aún más profunda que la de su compañera. «Cuidando la tierra, manteniéndola cálida». Enfatizó esa última palabra de un modo que hizo que el estómago de Bon se encogiera con una emoción que no podía nombrar. La tercera mujer, una pelirroja con pecas en sus poderosos hombros, dejó escapar una risa grave. «El dueño anterior hizo ciertos arreglos con nosotras antes de marcharse. Arreglos que no desaparecen solo porque tengas un papel», añadió. Bon sintió el peso de sus miradas como presión física en el pecho. No eran simples ocupantes ilegales ni vecinas confundidas. Había algo deliberado en su presencia, algo calculado que le hizo cuestionar todo sobre su compra. El vendedor había estado ansioso por cerrar el trato rápidamente, casi de manera sospechosa. ¿Había caído en algún tipo de trampa? ¿Qué clase de arreglos?, preguntó Bon, aunque parte de él temía la respuesta. Los ojos de la mujer alta brillaron con algo que no era exactamente diversión. «Del tipo que implica que te quedes aquí con nosotras, permanentemente». Se detuvo, dejando que las palabras calaran antes de soltar el golpe que lo cambiaría todo. «Vas a tener sexo con nosotras, Bon. Las tres. Así es como funciona». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. No por deseo, sino por la audacia y la amenaza que cargaban. No era seducción. Era otra cosa completamente distinta. Algo que hizo que su mano se moviera instintivamente hacia el rifle en su caballo. Pero, ¿en qué exactamente se estaba metiendo? ¿Y por qué tenía la sensación de que esa escritura quizás no valía ni el papel en el que estaba impresa? La mano de Bon se detuvo a medio camino del rifle mientras las implicaciones de las palabras de la mujer lo golpeaban. Esto no era una propuesta vulgar de mujeres solitarias en la frontera. La forma en que se paraban, la confianza en sus voces, la mención casual de acuerdos con el dueño anterior, todo apuntaba a algo mucho más complejo y peligroso que una simple intimidación. «No sé qué clase de juego están jugando», dijo Bon, forzando dureza en su voz a pesar de la incertidumbre que le revolvía el estómago, «pero pagué buen dinero por esta tierra y no me voy a ir a ningún lado». Desmontó lentamente, cuidando que sus movimientos fueran deliberados y no amenazantes, mientras mantenía contacto visual con la líder. La mujer alta soltó una risita sin calidez alguna. «¿Juego? Oh, Bon, esto no es un juego en absoluto. Esto es negocio». Señaló la casa de campo con un amplio gesto de su brazo musculoso. «Verás,
El hombre que te vendió esta propiedad nos debía algo. Una deuda que no desaparece solo porque él huyera con tu dinero. La pelirroja dio un paso adelante, sus botas resonando pesadamente en los escalones del porche. Marcus Vance hizo promesas que no pudo cumplir. Dijo que trabajaría la tierra con nosotras, que sería nuestro socio de más de una forma. Cuando eso no funcionó, prometió que el próximo dueño cumpliría sus compromisos. Sus ojos verdes se fijaron en Bon con una intensidad perturbadora. Ese serías tú. Bon sintió la primera punzada real de pánico. Marcus Vance. Ese era el nombre del vendedor. Aunque el hombre se había presentado simplemente como Mark, los detalles eran demasiado específicos para ser una mentira, demasiado personales. ¿Cuánto sabían realmente esas mujeres sobre su transacción? Aunque eso fuera cierto, lo cual dudo, ningún hombre puede hacer promesas en nombre de otro, especialmente no de ese tipo de promesas, dijo Bon. La segunda mujer, de cabello oscuro y hombros más anchos que los de las demás, soltó una carcajada. Realmente no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Cuando estás tan lejos de la civilización, de la ley, de cualquier clase de ayuda, las reglas tradicionales no se aplican. Nosotras hacemos nuestros propios arreglos. La forma en que enfatizó arreglos hizo que la piel de Bon se estremeciera. Empezaba a entender que esto no se trataba solo de dinero o disputas de propiedad. Esas mujeres habían creado su propio sistema, su propia forma de control, y de alguna manera su compra lo había llevado directamente a su red. La escritura es legal, insistió Bon, aunque su confianza empezaba a flaquear. Está registrada en la oficina territorial, con testigos, sellada. Sea lo que sea que Marcus Vance les prometió a ustedes en lo personal, no tiene nada que ver conmigo. La sonrisa de la líder finalmente se desvaneció, reemplazada por algo más frío e infinitamente más peligroso. Los documentos legales no significan nada aquí cuando estás a 3 días del sheriff más cercano y aún más lejos de alguien que pudiera preocuparse por lo que le pase a un desconocido. Dio un paso más cerca, y Bon quedó impactado por lo imponente que era. Fácilmente medía más de 1,8 metros, con brazos que hablaban de años de trabajo físico duro. Además, añadió la pelirroja, nosotras tenemos nuestra propia documentación. Contratos firmados por Marcus, acuerdos que mencionan específicamente la transferencia de obligaciones a cualquier futuro propietario. Sacó un papel doblado de su bolsillo, y el corazón de Bon se hundió al reconocer lo que parecía ser un membrete oficial. Las piezas encajaban, formando una imagen que hacía que su inversión pareciera menos una transacción comercial y más una trampa elaborada. ¿Había Marcus Vance planeado venderlo a algún tipo de acuerdo deliberadamente? ¿Había sido toda la venta una forma de entregarlo a esas mujeres y a cualquier plan que estuvieran ejecutando? Pero había algo más en la manera de ellas, algo que Bon no podía identificar del todo, más allá de la intimidación y las amenazas. Percibía algo parecido a una necesidad, casi como si no se tratara del todo de control o dinero. El modo en que los ojos de la líder se detenían en él, la sutil tensión en la postura de la pelirroja. Había capas en esa situación que Bon aún no comprendía, y esa incertidumbre lo aterraba más que cualquier amenaza directa. El documento que la pelirroja sostenía parecía lo bastante oficial como para secarle la boca. Incluso desde varios pasos de distancia, podía distinguir lo que parecían firmas y un sello notarial en la parte inferior. Su mente corría entre posibilidades, cada una peor que la anterior. Están mintiendo, dijo Bon, aunque su voz carecía de convicción. Ningún tribunal validaría un contrato que obligue a alguien a, lo que sea que esto sea. La mujer de cabello oscuro bajó del porche, sus botas golpeando el suelo con autoridad. ¿Quién dijo algo de tribunales? Nosotras administramos nuestra propia justicia aquí. Se movía con la fluida confianza de alguien que nunca había perdido una confrontación física. Bon se encontró dando un paso atrás de manera involuntaria. Mi nombre es Elena, dijo la líder, su tono cambiando a algo casi conversacional. Ella es Ruth. Asintió hacia la mujer de cabello oscuro. Y Magdalene. La pelirroja alzó una mano en un pequeño saludo que, de alguna manera, resultaba tanto amistoso como amenazante. Te hemos estado esperando durante semanas, Bon. Marcus te describió a la perfección. El uso casual de su primer nombre le provocó otro escalofrío. ¿Cuánto les había contado Marcus? ¿Qué otros detalles de su vida sabían? Lo que Marcus les haya dicho de mí, no tenía derecho. Compré esta propiedad de buena fe, y no estoy atado a ningún acuerdo que él haya hecho. La expresión de Elena se suavizó ligeramente, y por primera vez Bon percibió algo vulnerable bajo el exterior intimidante. Buena fe, repitió casi con nostalgia. ¡Qué refrescante!
Marcus no era muy dado a la buena fe, especialmente hacia el final. Lo estudió con intensidad, haciéndolo sentir incómodo. Eres diferente a él. Más callado, más sólido. Ruth rodeó a Bon por el lado izquierdo, moviéndose como una depredadora, aunque con una extraña gentileza en los ojos. Marcus era todo encanto y promesas al principio. Llegó hablando de sociedad, de construir algo juntos. 3 meses después ya buscaba cómo huir. Nos usó, añadió Magdalene, su voz cargada de un dolor que sorprendió a Bon. Se aprovechó de nuestra hospitalidad, de nuestro trabajo, de nuestras. Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. De nuestros afectos. Y luego decidió que era demasiado problema y se largó con el dinero de la venta de la tierra que nosotras mejoramos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen más clara, aunque no era una que hiciera sentir más seguro a Bon. Bon tragó saliva, su garganta seca como el polvo del camino. La historia de ellas tenía sentido, demasiado. El tal Marcus no solo les había vendido promesas, también las había usado, jugado con su trabajo, con sus emociones y luego desaparecido, dejando tras de sí deudas y resentimiento. Y ahora, él, Bon, se había convertido en el heredero involuntario de esa traición. Mírenlo desde mi posición, dijo, alzando las manos, intentando mantener la calma. Yo no tuve nada que ver con lo que Marcus les hizo. No me aproveché de ustedes, ni tomé nada que no fuera mío. Elena lo observó en silencio durante un largo momento, sus ojos verdes brillando con una mezcla de dureza y algo que parecía ser pesar. Eso es lo que siempre dicen los que vienen después, respondió finalmente. No es mi culpa, yo no sabía nada. Y aún así, aquí estamos, atrapadas en este lugar, cargando con las consecuencias mientras los hombres se llevan el beneficio. Ruth se adelantó, acercándose tanto que Bon pudo sentir el calor de su respiración. La pregunta no es si eres culpable, Bon. La pregunta es si vas a ser diferente. La tensión en el aire era sofocante. Bon comprendió que estaba en una encrucijada. Podía enfrentarlas, arriesgándose a convertir la situación en un conflicto abierto, o podía escuchar y tratar de entender que era exactamente lo que ellas esperaban de él. Magdalene rompió el silencio, su voz suave pero cargada de amargura. Nosotras mantuvimos esta cabaña en pie cuando Marcus la abandonó. Cultivamos la tierra, la hicimos habitable, sobrevivimos a inviernos enteros sin más ayuda que nosotras mismas. Él jamás tuvo la intención de quedarse. Pero nosotras no podíamos marcharnos. Bon la miró con atención, notando cómo sus dedos temblaban apenas al sujetar el documento que aún llevaba en la mano. Había verdad en sus palabras, más allá de cualquier engaño. Entonces, ¿qué quieren de mí?, preguntó finalmente, con la voz firme, aunque por dentro ardiera la incertidumbre. Elena cruzó los brazos, adoptando una postura que era más un juicio que una conversación. Queremos un socio. No un dueño, no un nuevo Marcus que prometa y después huya. Queremos a alguien que comparta el peso, que trabaje esta tierra con nosotras, que entienda que aquí la supervivencia no es individual. La propuesta lo golpeó como un rayo. Socio. No enemigo, no simple estafa. Pero, ¿qué significaba exactamente socio en la mente de esas mujeres? Ruth inclinó la cabeza, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. La pregunta es, ¿tienes lo que se necesita para quedarte? ¿O solo eres otro viajero que pensó que una cabaña barata era un golpe de suerte? El silencio que siguió fue tan denso que Bon apenas escuchaba su propia respiración. Sabía que cada palabra que dijera a continuación podría sellar su destino. Finalmente, habló con voz baja pero firme. No soy Marcus. No soy un estafador. Vine aquí buscando un nuevo comienzo. Tal vez podamos encontrar la manera de que esto funcione. Las 3 mujeres intercambiaron miradas, un lenguaje silencioso que parecía más antiguo que cualquier contrato. Elena fue la primera en responder, con una media sonrisa que no revelaba si era aceptación o advertencia. Entonces, Bon, bienvenido a la verdadera compra que acabas de hacer. Magdalene soltó un suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Ruth, en cambio, sonrió con una mezcla peligrosa de satisfacción y desafío. Y en ese instante, Bon comprendió que su vida acababa de cambiar de una forma mucho más profunda de lo que había imaginado cuando entregó aquellas monedas por la escritura de una vieja cabaña en el bosque. El amanecer siguiente trajo consigo un aire distinto. Bon se levantó temprano, el cuerpo adolorido tras dormir en un catre improvisado, pero con la mente clara. Si había aceptado quedarse, debía demostrar que estaba dispuesto a trabajar.
El terreno alrededor de la cabaña estaba cubierto de maleza, y la cerca del corral apenas se sostenía en pie. El lugar necesitaba mucho más que buena voluntad, necesitaba sudor, paciencia y alguien que no huyera al primer obstáculo. Mientras Bon afilaba una vieja azada encontrada en el cobertizo, Elena apareció con una taza de café humeante en la mano. «Así que decidiste quedarte», dijo, observándolo con expresión neutral. «Dije que intentaría hacerlo funcionar», respondió él, aceptando la taza. «No prometí que fuera fácil». Elena lo estudió, como si evaluara cada palabra en busca de engaños. Finalmente, asintió. «Las palabras son baratas, Bon. Lo que cuenta es lo que hagas cuando el sol esté en lo alto y el cansancio te pese más que la esperanza». Antes de que pudiera responder, Magdalene salió de la cabaña con un cesto lleno de herramientas. «Tenemos que empezar por el huerto. Si no lo arreglamos ahora, no habrá cosecha en otoño». Ruth, en cambio, llegó con un rifle colgado al hombro. «Y alguien tiene que vigilar el bosque». Marcus hizo enemigos, y no todos se olvidan fácilmente. Bon frunció el ceño. ¿Enemigos? ¿Qué clase de enemigos? Elena soltó una risa amarga. El tipo le debía dinero a media comarca. Jugadores, prestamistas, incluso un par de granjeros a los que estafó con tratos falsos. Si alguno de ellos descubre que Marcus está muerto y que alguien más vive en su cabaña, vendrán a cobrar, aunque sea contigo. El peso de sus palabras cayó sobre Bon como una losa. No solo había heredado una cabaña y 3 mujeres desconfiadas, también había heredado un pasado lleno de amenazas invisibles. Sin embargo, no retrocedió. «Entonces será mejor que aprendamos a defendernos juntos». Ruth arqueó una ceja, con una chispa de respeto en la mirada. «Eso me gusta. Al fin hablas como alguien que entiende en lo que se metió». El resto del día fue una mezcla de trabajo duro y silencios tensos. Bon arrancó raíces secas, levantó postes nuevos para el corral y ayudó a Magdalene a preparar la tierra. De vez en cuando, sentía los ojos de Elena clavados en él, analizando cada movimiento, como si esperara descubrir el momento en que fallara. Al caer la tarde, sudoroso y agotado, Bon se desplomó en el escalón de la entrada. Ruth se sentó a su lado, limpiando el rifle con calma. «No lo hiciste mal para ser un hombre de ciudad», comentó. Él sonrió, cansado pero satisfecho. «No soy un hombre de ciudad. Solo alguien que ya no tiene a dónde regresar». Por un instante, Ruth dejó de limpiar el arma y lo miró de frente. Había un destello de comprensión en sus ojos, un reconocimiento silencioso de esa soledad que compartían. Magdalene salió con un plato de pan caliente y lo puso en medio de todos. «Tal vez no sea tan malo tener un socio después de todo». Elena, de pie en la puerta, permaneció en silencio, observando a los 4 reunidos como si esa imagen le recordara algo perdido hace mucho tiempo. Y mientras la noche caía sobre la cabaña, Bon comprendió que el verdadero desafío no era solo sobrevivir al terreno, ni a las deudas heredadas de Marcus, sino ganarse un lugar en el corazón de esas 3 mujeres que habían aprendido a no confiar en nadie. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia, no solo física, sino también emocional. Bon se levantaba antes del amanecer, trabajaba la tierra hasta que sus manos sangraban y aprendía a reparar lo que el tiempo había desgastado. Las hermanas observaban en silencio, algunas veces incrédulas, otras con una chispa de respeto creciente. Elena, la más desconfiada, lo probaba constantemente. «Si piensas que esto es solo un juego de granja, estás equivocado», le decía, arrojándole una lista interminable de tareas. Pero cuando lo veía regresar cubierto de polvo y sudor, sin quejarse, comenzaba a preguntarse si tal vez aquel hombre no era como Marcus ni como los otros que habían pasado por sus vidas. Ruth, la guerrera, lo entrenaba con armas. «Si vas a quedarte aquí, más te vale saber defenderte». Y entre disparos al blanco y lecciones sobre rastros en el bosque, descubrió que Bon no era torpe, solo inexperto. En él había una voluntad que ella no estaba acostumbrada a encontrar en nadie más. Magdalene, en cambio, lo ponía a prueba de una forma distinta. Le enseñaba a sembrar, a cuidar animales, a reconocer las señales de la tierra. Con paciencia, lo guiaba en aquello que mantenía con vida a la cabaña. «La tierra devuelve lo que le das», le dijo una tarde, mientras plantaban semillas juntos. «Si le das abandono, te devuelve hambre. Si le das cuidado, te devuelve esperanza». Fue en esa esperanza donde Bon empezó a encontrar un propósito. Pero la paz no duró demasiado. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba, el sonido de cascos retumbó en el camino. 3 hombres montados aparecieron frente a la cabaña, armados y con miradas frías.
¿Dónde está Marcus?, preguntó el que parecía ser el líder, un sujeto corpulento con cicatriz en la mejilla. Helena se adelantó, firme. Marcus está muerto. El hombre escupió al suelo. Entonces, quien sea que viva aquí, nos debe. Y no nos vamos con las manos vacías. Bond dio un paso al frente, con el rifle que Ruth le había enseñado a usar. No encontrarán lo que buscan aquí. La tensión creció. Los caballos resoplaron, las hermanas se colocaron detrás de Bond, y por primera vez, él no se sintió un extraño en aquella cabaña. Se sintió parte de algo que valía la pena defender. Tienen dos opciones, dijo Ruth, con voz gélida. Se marchan ahora mismo o se quedan aquí, para siempre. El silencio se rompió cuando el líder soltó una carcajada amarga, pero sus ojos revelaban inseguridad. Miró el rifle en manos de Bond, las posturas firmes de las tres mujeres, y entendió que no sería una victoria fácil. Finalmente, tiró de las riendas. Esto no ha terminado. Y se alejaron, levantando polvo en el camino. Cuando desaparecieron, Bond bajó el rifle, respirando con dificultad. Helena lo miró con una mezcla de asombro y respeto. No pensé que aguantarías. Él sonrió, cansado pero sereno. No pensé que necesitaría hacerlo. Pero parece que este lugar ya es más mío de lo que creí. Magdalene lo abrazó brevemente, y Ruth le dio una palmada en el hombro. En ese instante, bajo el cielo abierto del oeste, Bond comprendió que su herencia no era solo una cabaña desvencijada, sino la oportunidad de construir un nuevo hogar con aquellas mujeres que, contra todo pronóstico, empezaban a confiar en él. El futuro seguía incierto, lleno de deudas, enemigos y trabajo interminable. Pero por primera vez en mucho tiempo, Bond no sentía miedo, sentía pertenencia. Y esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros de todos en la cabaña, entendió que había encontrado algo mucho más valioso que una herencia, una familia.